Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es su sección Más allá del pico. Y quiero invitar a Wendy y a Vilma, por favor, para que se unan en este tema que tiene que ver con la cuestión virtual. Hola, bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. Estoy haciendo caso al consejo de Baruch de estar un poquito así y está bien. Muy bien. Sí, exactamente, para ser proporcional. Ahora, hablando de todo lo virtual, pues vamos a hablar un tema hoy que tiene que ver con el agua virtual. No sé, bueno, no sé si lo hayan escuchado, pero me gustaría explicarles por qué mi interés de que conozcamos este tema. Probablemente no lo habían conocido. De toda el agua que tenemos en el planeta, más del 70% se encuentra en los océanos, es decir, agua salada. El otro porcentaje, o un porcentaje probablemente menor, lo tenemos en los mantos freáticos, lo tenemos en los témpanos de hielo, y únicamente tenemos un pequeño porcentaje de agua dulce, muy pequeño porcentaje. De hecho, el 2.5% del agua dulce es lo que nosotros tenemos acceso. Y eso significa que debemos ser responsables con el uso del agua. Yo siempre les comento que no es correcto hablar para mí, de que hay que cuidar el agua, porque el agua no se cuida. El agua se debe utilizar de manera responsable, que es diferente. Y precisamente en este tema del agua, que ya es un reto a nivel no solo nacional, sino también internacional, su manejo adecuado, pues hay un término de huella hídrica y de agua virtual. Voy a empezar por la cuestión de agua virtual. Generalmente, lo que nos han enseñado es que el agua la debemos utilizar responsablemente y hay medidas para su uso responsable. No sé si alguna de ustedes me pudiera decir generalmente qué es lo que hacen las campañas de la conciencia o para sensibilizarnos del agua, de que la aprovechamos adecuadamente. ¿Qué es lo que nos venden las campañas? ¿Qué acciones hay que tomar? No desperdiciarla, ¿no? Mantener el agua cerrada, evitar goteos. Ducha corta, no dejar la llave abierta. Muy como de, sí, el consumo en el día a día, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, voy a hacer una fe de ratas, me equivoqué en las cifras, perdón. El 70% de la superficie está cubierta de agua. El 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce. De ese 2.5 de agua dulce, el 70% está en los glaciares, el 30% está en aguas subterráneas y solo 1% es el agua de la cual nosotros tenemos acceso. Perdone por este lapsus, pero era necesario poner esos puntos sobre las sillas para aclarar. Muy bien, retomando a lo que tú mencionas, sí es cierto, cualquier actividad que podamos tener para el uso adecuado del agua es loable, es bienvenido. De hecho, yo particularmente tengo una cubeta en la regadera, entonces cuando cae el agua en lo que se calienta, la ocupo para el baño, para el sanitario, tengo válvulas ahorradoras de agua, en fin. Pero esa agua que aprovechamos solo representa el 4% del ahorro del agua. 4% del ahorro del agua, porque todo lo demás está involucrado en otros procesos. De hecho, la agricultura utiliza el 70% del agua, o sea, de ese pequeño 1% de agua que tenemos disponible de todo el planeta, la agricultura se lleva el 70% del agua. En consecuencia, sí, adelante. Y aparte se exporta. Sí, exacto. Entonces, bueno, nosotros importamos y exportamos agua y aparte la desperdiciamos, la contaminamos. Imagínense, o sea, tenemos poca agua
y la contaminamos, la desperdiciamos, hay pérdidas incluso, no la captamos bien, en fin, o sea, no la captamos, me refiero a la lluvia, es agua que podríamos utilizar. Bueno, entonces, bajo todo este conocimiento surge un término que es el agua virtual. El agua virtual es el agua que se utiliza para producir algo. La ropa, una fruta, la leche, en fin. Y nos damos cuenta que aproximadamente, les voy a decir una cifra que parece absurda, pero es real, se utilizan 15,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Repito, 15,000 litros de agua para producir 1 litro de carne. ¿Por qué? Porque precisamente este entendimiento del agua virtual me habla de todo el proceso donde está involucrada el agua para producir ese kilo de carne. Es decir, el agua que se utiliza para el pasto o para el alimento del ganado, todo el agua involucrada en el proceso de comercialización, incluso de la muerte del animal, de la venta, en fin, todo eso está involucrado en el agua virtual. El agua virtual, de una manera simple, se puede decir que se utiliza para contabilizar esa agua que no vemos, por eso es virtual, en el proceso del producto. Claro. Bien, la huella hídrica involucra el agua virtual de un producto y ya incluye pues el agua involucrada en todos nuestros procesos, desde que lavamos ropa, nos bañamos, tomamos agua, la desechamos, y el agua necesaria para poder reciclar nuestro desecho. Y entonces ya nos metemos en una cuestión que es necesario entender, que nuestro modelo de vida, y me voy a centrar en la manera en que comemos, va a requerir más o menos agua. Los que somos más carnívoros utilizamos más agua. Una dieta más tendiente al consumo de vegetales utiliza menos agua. Cuando nos compramos mucha ropa, pues vamos a utilizar un uso excesivo de agua, porque hay agua involucrada para el cultivo de del algodón que va a ser llevado a un proceso industrial donde también hay agua. El uso de papel, todo tiene agua. Y lo que debemos recordar es que el agua no se crea, el agua se transforma. De hecho, nosotros estamos utilizando agua prehistórica. O sea, simplemente el agua pasa por diferentes estados, y tenemos un agua que se ha transformado, se condensa el agua, se precipita, se infiltra, en fin. Ahora, hace rato que estaba escuchándolas hablar acerca del diagrama y de estos colores, ¿cómo podríamos reflexionar, cómo lograr hacer reflexionar a las personas, incluyéndonos, por supuesto, de la necesidad de aprovechar adecuadamente el agua cuando es un bien que no se renueva? O sea, se transforma, pero no hay agua nueva. O sea, para que nosotros podamos tener agua de calidad, una vez que está contaminada, pues hay procesos naturales donde pasa por un filtro, se filtra el agua y bueno, tiene cierta calidad, que es la que ocupamos, igual para los cultivos, en fin. Pero si no hacemos algo hoy, pues podemos ponernos en riesgo como humanidad. ¿Qué cosas podríamos hacer como humanidad con base en nuestras características, con nuestros estilos de vida, y cómo podríamos dar ese mensaje para nuestra audiencia? Es una muy buena pregunta, y justamente ahorita que te escuchaba hablar, yo te iba a hacer esa pregunta a ti, y era, por favor, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entender este tema? Porque además lo que nos dices es algo, digamos, como escandaloso, y es que así nosotros hagamos en la casa, cerramos la ducha, nos cepillamos los dientes con el agua, toda la familia, pues por decirlo así, o sea, por más que queramos ahorrar. Sí, la reutilizamos, ajá.
exacto, y reutilizamos y todo lo que estamos haciendo en nuestros hogares no es suficiente porque hay una industria que está gastándose el agua para que nosotros podamos vivir en esta comodidad de tener ropa nueva todo el tiempo, comer carne deliciosa y pues digamos el estilo de vida que estamos llevando hoy. Entonces, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer? Entonces, yo te voy a responder lo que tú preguntas, pero tú ahorita me das respuesta, por favor, a eso. Claro. Realmente la respuesta importantísima la tienes además tú que eres una persona que ha estudiado tanto el tema. ¿Cómo hacer de pronto desde ese tema de los eneatipos, Steffi, tú me ayudas aquí a construir el mensaje? Yo creo que lo más importante, Omar, es entender que hay personas que probablemente van a entender este mensaje justamente explicando todo este tema, todas estas cifras, ¿cierto? Porque quizá, como hablábamos hoy del eneatipo 5, lo que se les va a quedar son los datos, ¿cierto? Habrán otras personas que necesitan justamente estos comerciales que son muy emotivos, que nos muestran, que nos hablan y nos llegan al corazón, ¿cierto? Y así te vas haciendo y te vas a ir dando cuenta que el mensaje nos va a llegar a todos de manera diferente. Por tanto, yo creo que el ejercicio que hay que hacer es mandar el mensaje por todos los medios posibles. Porque hay personas que lo van a entender leyendo, habrán personas que lo van a entender viendo un video, otros escuchando un spot de radio y así a otros les llegará el mensaje del colegio de los hijos, ¿cierto? Entonces, toca regar el mensaje por todos lados porque realmente necesitamos que como humanidad todos entendamos que nos estamos realmente quedando sin agua y que realmente lo que se está haciendo en este momento para evitar llegar a quedarnos, digamos, con desabastecimiento de agua es muy poquito. O sea, es más lo que consumimos que las acciones que se hacen para reducir el impacto. Entonces, así lo veo yo. Me encantaría también saber, Steffi, cómo lo ve, obviamente, para responderte a ti, porque ahorita tú nos vas a decir, por favor, qué tenemos que hacer. Claro. Yo, bueno, pues estudié una maestría para poder responderme esa pregunta. Ya se darán cuenta qué tan verde puedo ser. No soy eneatipo 5, pero soy ultra verde. Y bueno, yo les puedo decir que desde niña me duele el mundo. Desde niña yo sí ya traía una conciencia que decía, ¿qué estamos haciendo, no? Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, yo no quiero ser mamá. Porque digo, ¿cómo le garantizo agua? Deja tú el dinero, deja tú una vida de comodidades, si lo quieres ver así, ¿no? Como lo quieran llamar. Pero ¿cómo te garantizo agua toda tu vida? ¿Cómo te garantizo un ambiente sano y limpio? Yo no me atrevo, yo. O sea, de plano es algo que a mí, no sé ni, a veces es tan abrumador que digo, no, pues no creo que pueda hacer nada, ¿no? Porque es tanta la ola de gente que no le importa. Y es triste, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que dejar de comer carne por temas de salud, pero si la salud no me obliga a, yo no me pongo a leer qué está pasando con el sistema alimentario, yo no me entero qué es lo que hay detrás en todo lo que le ponen a los alimentos, o sea, al final no me entero ni de la transgenia, ¿no? Por muy verde que sea, porque al final del día, o sea, tú te vas especializando en la vida y vas aprendiendo de una cosa, pero vas dejando de ver todas las demás. Y hay muchas cosas que damos por sentado, como respirar. Uh-huh. Y no es hasta que de pronto, por ejemplo, ahorita que tenemos que andar con cubrebocas en todos lados, empiezas a valorar hasta cierto punto qué está pasando, ¿no? Con nuestro contexto. Todas esas cosas que no vemos. Porque para nosotros es muy fácil llegar al súper, llegar a la tienda, comprar algo, porque se ve rico, porque el empaque dice que es sano, ¿no? Pero en realidad no sabemos, igual la ropa, ¿no? O sea, aunque tenga ahí que es comercio justo, precisamente ayer estaba viendo un tema con los cafetales, ¿no? O sea, con todo el cultivo del cacao y toda esta parte ilegal que hay alrededor de eso, ¿no? Entonces, híjole, generar conciencia, si a duras penas logramos que la gente no se salga a lavar su auto con la manguera así, ¿no? Entonces, es una respuesta muy compleja hasta cierto punto, cada quien desde su mirilla hace lo que tiene que hacer, como platicábamos antes de arrancar el programa, al menos Omar y yo somos los locos de nuestra familia, los loquitos que siempre están como haciendo mucho énfasis en esa parte, y hasta te ven con cara de cálmate, o sea, no es así, y tú así como... No exageres.
¿no? Entras, ajá, o te caes en el qué exagerado eres, pero cuando ya te metes a leer los papers, cuando realmente te metes a ver qué está pasando a nivel planeta, dices, no, o sea, ya tenemos un país que se quedó sin agua, por Dios, en África. Ellos solamente tienen 50 litros de agua por día, o sea, tienen derecho de ir con su bote, agarrar sus 50 litros de agua y no tienen derecho para más, ¿no? Ya es oficial que en todo el país se cerraron las tomas de agua, o sea, ya a tu casa no llega agua, solamente puedes salir a tomas de agua por ella. Y ese es en el Cabo, en África. Esa realidad no está nada lejana de México. Ya anunciaron que los cabos de aquí de México van a ser el primer estado que se quede sin agua. Y eso ya está anunciado para el siguiente año. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la verdad es que aunque sea con un día de no comer carne, ya estás ayudando, ¿no? Un día de bajarle al estilo de vida que tenemos, ya. Cuando voy a comprarme algo, a lo mejor sueno muy payasa y por eso quizá tengo ropa a veces un poco vieja, ¿no? Pero pues realmente lo necesito, realmente lo necesito. Yo tengo la política de que cuando llega algo nuevo a mi casa, algo viejo se tiene que ir. No, o sea, si llega una playera o me regalan algo, es como de, híjole, sacas algo. Y es obligarnos a tener consumos reducidos, obligarnos un poco también, quizá buscar, ¿no? Porque es muy fácil comprar sin saber. Es muy fácil, como bien dicen, no leer las etiquetas. Pero al final del día sí hay que hacerlo. Así es. Porque entonces es ahí donde te cae el 20 si lo que estás consumiendo tiene ética o no atrás. Sí, definitivamente lo que acabas de mencionar tiene mucho con la respuesta que les voy a compartir. Algo que me ha ayudado en escuchar los programas de ustedes o las secciones de ustedes es empezar siempre con lo positivo, porque yo generalmente hablaba de lo negativo, ¿no? Así de que se va a acabar el mundo, bueno, no así de drástico, pero me gustaría hablar de lo positivo. Afortunadamente, hay personas que estudian, muchos ingenieros, que estudian acerca del reciclaje del agua. Entonces, es decir, hay procesos donde se puede rescatar el agua, o sea, pasa por un proceso de reciclaje para volverla a utilizar en diferentes cuestiones. También la tecnología ha ayudado para que los sistemas de riego sean mucho más eficientes. ¿A qué me refiero? A que el agua que se utilizaba en un cierto volumen, pues permita que no haya pérdidas y que sea más eficiente el cultivo. De hecho, hay algunos, como los conocidos de hidroponía, no sé si hayan escuchado hablar acerca de eso, donde el agua corre sobre una tubería, se reduce la evaporación de esa agua y con un compuesto que nutre a la planta, pues puedes tener grandes cultivos. Hay edificios, que utilizan también el agua de una manera más eficiente, inodoros secos, algunos contadores que hay en las regaderas. Cuando llega una persona, ese contador empieza y ya la persona que está bañándose tiene un tiempo para bañarse. Uh-huh. Pero para mí la solución es que debemos informarnos. No necesitamos ser unos expertos en biología, en ecología, en hidrología, sino por puro sentido común debemos informarnos de lo que pasa en nuestro planeta. El agua que tenemos en el planeta, como bien mencionabas, cada vez es más reducida. Y así como le sucedió a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, podemos llegar a un día cero. Esperemos no llegar a ese día cero. Y si es cierto, habrá personas que no les interese. Sin embargo, habemos muchas que sí y que podemos llevar a cabo actos como tener conciencia en el consumo de nuestros alimentos, cambiar incluso la dieta, y eso es una buena noticia. Yo siempre les hago la observación, cuando te enfermas, ¿qué es lo primero que te quitan? Las carnes rojas. ¿Qué es lo primero que te quitan? Las bebidas endulcoradas, los jugos que tienen grandes cantidades de azúcar. ¿Por qué necesitamos enfermarnos para empezar a tomar hábitos donde haya más verduras, más vegetales, más fruta, y quitar de manera gradual
las carnes rojas, que utilizan gran cantidad de agua. Y algo que mencionaba Wendy, pues el uso también de nuestra ropa. Hay ropa que puede intercambiarse, de hecho es un mercado nuevo, ¿no? Donde llevas una prenda y tú puedes revisar que esté en buen estado y si te gusta y te queda, pues la intercambias. Y entonces ya no tienes que tener nuevos cultivos, sino simplemente hay un reuso, ¿no? Un reuso, en algunos casos un reciclaje. Entonces la solución es de que todos debemos estar informados. Es una responsabilidad como humanidad saber qué es lo que pasa en el planeta y en consecuencia sensibilizarnos ante ello, tomar conciencia y que esa conciencia nos lleve a tomar acciones. Ojalá, sí, que no nos tengamos que quedar sin agua, porque precisamente las personas que tienen un mejor uso del agua, ya sea es porque se quedaron sin agua o porque han estudiado bastante acerca del riesgo de ello. Sí, Vilma. Aparte no es algo tan nuevo, ¿no? Hiciste que me acordara de cuando era niña. Una de mis tías decía que si siempre, bueno, dos cosas. Cuando era niña, el lugar donde yo vivía con mis papás ya tenía un problema de agua. Y eran casas que habían sido construidas sin tinaco. Y casas que aparte fueron construidas no pensando en el peso de tener arriba un tinaco. Entonces, ya desde ahí ya estamos en problemas. Entonces, a mí sí me tocó, por ejemplo, que una vez a la semana caía el agua y tenías que apartar en botes. Estamos hablando de que yo tengo ahorita 35 años. Y esto pasó cuando yo tenía 4 o 5 años. ¿No? Entonces, ya se veía un problema con el tema del agua. Entonces, obvia y evidentemente, hoy cada vez hay más colonias que siguen con ese problema. Eso por un lado. Y por otro, me recuerdo que una de mis tías me decía, si todos nos tratáramos a nosotros mismos como tratamos a un bebé, no nos enfermaríamos. Porque le cuidas todo, ¿no? Y no le des eso porque le hace daño, no le des café porque lo alteras, no le des... Entonces, y finalmente, aún más adultos, todo eso que comemos con ese daño reversible, hablando de neuroinsights y estas cosas, neuro así, pues vamos a consumirlo y a consumirlo y a consumirlo hasta que nos digan, ya te dio diabetes. Y solo hasta ese momento vamos a hacer un freno y vamos a decir, oh, por Dios, ¿no? Y lo vamos a dejar de consumir. Personalmente, me costó muchísimo trabajo dejar la carne, ¿no? O sea, yo no quería, a mí fue un tema de salud. De verdad, al principio decía, no, ¿por qué la tengo que dejar? Y me di cuenta que, pues, todos estos aditivos, toda esta como adicción que yo sentía, de pronto dije, oh, me estoy cuidando de drogas duras y mira nada más, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me pongo de malas? Me pongo, o sea, literal, síndrome de abstinencia, ¿no? Yo decía, oh, por Dios. Entonces, es un proceso no tan fácil, porque también muchas de las cosas que consumimos ya somos adictos, ¿no? Si consumes azúcar desde niño, probablemente seas adicto toda tu vida, ¿no? Entonces, ya está muy cañón porque ya empiezas a tomar decisiones por encima de la razón. Sin embargo, pues creo que no todo está perdido. La ola verde está llegando súper fuerte, súper fuerte. Cada vez en los supers, ahí es donde yo me doy cuenta y solo por eso llego a ir, porque no me gusta, me estresa. Pero cuando voy digo, ok, ya no es una isla de cosas verdes, ¿no? Ya estamos hablando de pasillos de orgánico, pasillos de cosas que son un poquito más amigables con el ambiente, hasta cierto punto. Y bueno, se empieza a ver un avance, ¿no? Como cuando vino la ola del plomo. Yo creo que aquí todos tenemos la suficiente edad para acordarnos cuando nos quitaron todo lo que tenía plomo, porque todo tenía plomo, los juguetes, todo, absolutamente todo. Entonces, es ahorita lo mismo con la ola verde. Creo que esto ya no va a tener como reversa, ¿no? Al contrario, está empujando muy fuerte este nuevo capitalismo verde, que por cierto, spoiler, la siguiente semana vamos a hablar precisamente de economía verde, economía circular y todo ese tipo de cosas. Por cierto, tenemos comentarios, se los leo antes de que nos comentes ahorita, Vilma. Ricardo nos dice, tratar de reciclar el agua. Eder nos dice, creo que da tema también para hablar del agua que se contamina por cada búsqueda en Google que hacemos. También nos dice, exacto, es más cómodo que saludable o amigable con el medio ambiente. A veces somos más cómodos que buscar información. Y nos dice, totalmente de acuerdo, el consumo de carne, aunque no nos guste, es dañino y contamina más. Total. Fíjate que Omar me invitó a este programa, me encantó obviamente estar participando en él, y no sabía, él no sabía, y ustedes tampoco saben,
que justamente mi esposo trabaja en una empresa que se dedica justamente a tratamiento de aguas residuales. Justamente el trabajo de ellos consiste en aportarle un granito de arena a todo este tema que estamos haciendo de consumo de agua. Y fíjate, Omar, que ya que tú decías de hay un poquito de esperanza, yo digo, sí hay un poquito de esperanza. Cada día te das cuenta que las industrias están buscando además más, digamos, como trabajar con estas aguas justamente residuales, porque finalmente la industria, o sea, se gasta el agua en haciendo una cantidad de cosas que uno diría, pero ¿qué? ¿Cuánto se gastan haciendo una cerveza, por ejemplo, Omar? O sea, la industria está de verdad loquísima, la farmacéutica, todas las industrias yo creo que realmente son las que se nos están acabando el agua. Entonces me encanta que me hayas invitado y estar yo también desde este otro lado dándome cuenta cómo están las empresas tratando de concientizar que se necesita, pues como, digamos, tratar el agua y ser racionales con el tema del agua. Además, también quería hacer un paréntesis con el tema que hablaban de la ropa, y es que, pues, obviamente yo trabajo de alguna forma como con la industria de la moda, ¿no? Justamente, Omar, bueno, después de tener esta entrevista contigo, pues obviamente me voy a hacer mucho más consciente, pero lo que yo siempre hago con mis clientes es, oigan, es que ya no está de moda decir, es que esto me lo puse una vez y ya me lo vieron y ya no me lo puedo volver a poner. Justamente el trabajo que yo hago con mis clientes es, a ver, eso que tienes, te lo vas a poner 1000 veces y vas a buscar muchísimas formas de usarlo, porque es que ya no se vale que te compres algo para que lo tires a la basura el otro día, como muchas veces las mujeres estábamos metidas como en esa onda de, ay, es que esto ya me lo vieron, ay, es que no, la ropa la tenemos que usar porque obviamente tenemos que vestirnos, somos seres vestidos, ¿sí o no? Obvio, todos tenemos que hacerlo, pero podemos hacerlo definitivamente a conciencia. Y mencionabas el tema de que ahorita está en gran auge todo este cuento de intercambios de ropa, ¿cierto? Los trueques de ropa, vendo lo que ya yo no me voy a poner y entonces me compro otra prenda, y la verdad es que sí creo que vale muchísimo la pena. Son otras maneras de aportar, digamos, al consumo consciente, que no solamente lo hacemos en la casa cerrando la llave. O sea, miren cómo todo lo que hacemos implica el agua, y entonces la gran pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para salirnos un poquito de esa comodidad en la que vivimos para ser conscientes? Porque el día de mañana probablemente nos va a llegar ese día cero. A mí me gustaría, antes de, bueno, cerrar con dos cosas. El agua, y ahorita que mencionabas la parte industrial, yo el mensaje que les doy es que no veamos al agua como una mercancía. Hace rato veía una, ya saben, ¿no? Que la muerte hoy de Kino, que ha estado en las redes. Entonces yo veía una caricatura donde está Mafalda diciéndole a un personaje, no mates esa abejita. Y la otra persona, no sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿por qué no? Pues porque la abejita nos da miel, poliniza las plantas. Y el otro personaje le dice, sí, es cierto, no hay que matar a esa abejita porque trabaja para nosotros. Entonces, cuando vemos al agua como una mercancía, pues cambia el panorama. Es decir, el agua hoy representa la vida. Ese es el mensaje que quiero que nos quedemos. Representa la vida. No puede haber vida si no hay agua. Hay poca disponibilidad del agua. Que nosotros tengamos agua probablemente significó que otros se quedaron sin agua, que otras comunidades se quedaron de agua. De hecho, la Ciudad de México importa agua de otras cuencas. Explotamos los acuíferos a costa también de que les llegue agua a otras personas. Entonces, el agua, aunque se escuche trivial, es vida, es fuente de vida, debemos utilizarla de manera responsable, y eso nos hace tener una conciencia de nuestros hábitos de consumo, la ropa, los alimentos, las actividades. De hecho, al final vamos a presentarles una pequeña cápsula que está en la bibliografía, de hecho, que les pase también a ustedes, y eso es el mensaje. No
concebir al agua como una mercancía, sino como una fuente de vida. En consecuencia, debemos utilizarla de manera responsable, porque otras personas, es más, tú que tienes hijos, otras generaciones, tus hijos, tus nietos, van a utilizar agua. ¿Qué estamos haciendo hoy para no ponernos en riesgo a ellos? Para que puedan utilizar el agua también, para que puedan gozar del agua, divertirse con el agua. Muy bien. Pues, mensaje dado. Muchas gracias. Con estas reflexiones bonitas nos vamos. Sí, y con ese pequeño video. Y aprovecho también, si la audiencia le gustaría, así como hace rato me lo mencionaban, de algún tema en especial que tenga con medio ambiente, que ver con medio ambiente, pues están invitados para que podamos hablar de ello. Muy bien, les agradezco mucho, tengan una excelente noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Voy a poner el videito, ¿eh? Listo.